La técnica del espejo es un recurso diseñado específicamente para trabajar con la autoestima. ¿Te interesa? En unos pocos minutos te va a quedar bien en claro de qué se trata, para qué sirve exactamente y cómo aplicarlo en tus consultas y en tu propia persona. Quédate hasta el final del video para comprender en detalle esta técnica que forma parte del abanico holístico del coaching integral y que es súper efectiva. Además, te voy a regalar el guión escrito de este ejercicio para que lo imprimas, lo tengas a mano en tu consultorio y puedas utilizarlo con tus clientes o en tus momentos de autoconocimiento. Esto es La Dimensión Humana, donde hablamos de coaching, meditación y crecimiento personal y te ofrecemos decenas de herramientas y enfoques poderosos para tu desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Maximiliano Castro. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¿Qué es el trabajo con el espejo? Quizás ya escuchaste hablar de esta técnica, pero lo que voy a explicar a continuación tiene que ver con un uso particular del trabajo con el espejo. Se trata de una técnica puntual, diseñada como recurso de indagación, de investigación interna, no particularmente de resolución o de cambio en sí misma, aunque la mera investigación inicial abre interiormente un proceso de toma de conciencia y de transformación positiva. La técnica se aplica a través de un ejercicio muy interesante y potente que forma parte del repertorio de recursos del coaching integral y que podés incorporar a tu caja de herramientas holísticas y empezar a utilizarlo con tus consultantes. Muy bien, entonces es una táctica poderosa y rápida de indagación que nos ofrece información valiosa para determinar, por ejemplo, la configuración de autoimagen y autoestima de una persona o el trasfondo de un conflicto. Y nos ayuda muchísimo a determinar las prioridades del trabajo que emprendemos con nuestros clientes, así como a establecer los pasos siguientes de cada proceso. Podés aplicar este protocolo además en tu propia persona en un proceso de autodescubrimiento y es importante que lo hagas antes de ponerlo a prueba con otros para conocer a fondo sus alcances y efectos. Mirarse al espejo, mirarse de verdad, no es fácil. No me refiero a peinarte o chequear tu ropa. Hablo de mirarte a los ojos, sostener la mirada, observar cómo te tratás, qué pensamientos aparecen, cómo reaccionás ante tu propia presencia. ¿Para qué sirve? Esta herramienta es muy útil para identificar el grado de autoestima y autovaloración, observar creencias limitantes y patrones de autoexigencia, detectar si existe automaltrato o diálogo interior crítico y para determinar qué hace falta para desarrollar un vínculo más compasivo con uno mismo. El trabajo con el espejo nos permite descubrir rápidamente cuál es la relación de una persona consigo misma, cómo es el trato que se da, cuánto se interesa y cómo se vincula consigo, con la expresión humana de su ser, qué sentimientos incuba y qué convicciones tiene acerca de sí. Es una estrategia excelente y simple que nos aporta información valiosa para conocer el nivel de autoestima y la autoimagen de nuestros clientes o de nosotros mismos y que se aplica de forma sencilla, simplemente utilizando un espejo. ¿Cómo realizar el ejercicio paso a paso? Este protocolo tiene 7 pasos o etapas de investigación. Las voy a describir ahora de manera técnica para que entiendas cómo se estructura y qué información buscamos en cada punto, y al final te voy a proponer que hagamos juntos el ejercicio para que puedas conocer también de primera mano con tu propia experiencia vivencial cuáles son sus posibles alcances y efectos. Muy bien, el primer paso es mirarse. Simplemente mirarse y tomar conciencia de esa presencia en el espejo. Si llevas adelante este ejercicio con tus consultantes, tenés que observar si la persona puede sostenerse la mirada, si se distrae o se enfoca en supuestos defectos físicos, si se evade, si se resiste, si se emociona, etc. Como entrenadores, es muy importante que tomemos registro de la información que surge en cada etapa del protocolo. Así que podés anotar en tu ficha de trabajo todo lo que observes y lo que informen tus clientes. Por ejemplo, en este primer paso podrías anotar que la persona tuvo dificultades para sostenerse la mirada, o que empezó a peinarse y acomodarse la ropa, o que se sonrió con aceptación, o que se emocionó intensamente, etc. Y especialmente tenés que anotar todo lo que la persona diga al mirarse a los ojos por primera vez. El segundo paso es detectar los pensamientos y emociones. En este punto le podés hacer preguntas directas para evaluar la experiencia que está teniendo al mirarse. Por ejemplo, le podés preguntar: ¿qué pensás de tu rostro? ¿Te fijás en los defectos? ¿Sentís agrado, rechazo, ternura, culpa, incomodidad, etcétera?
y tenés que tomar nota de la información que te ofrezcan las personas con sus respuestas y conductas. El tercer paso es el saludo. En esta etapa se invita al consultante a saludarse a sí mismo en voz alta, como si fuera otra persona la que aparece en el espejo o como si se encontrara con alguien a través de una ventana. Esto permite observar el nivel de extrañamiento o de familiaridad que la persona tiene consigo misma. Podés proponerle que diga simplemente «Hola, ¿cómo estás?» y observar si se siente cómodo, si aparece tensión, fastidio, afecto, indiferencia o alguna otra reacción. Este gesto tan simple suele abrir una nueva capa de información sobre la relación interna del consultante y es clave que registres también sus respuestas verbales, no verbales y emocionales. Pregúntale qué sintió al saludarse, si le pareció natural, absurdo, injusto, simpático, doloroso, etc. El cuarto paso es definir la experiencia. Esta etapa es una síntesis de los pasos anteriores y consiste en que, después de mirarse a los ojos y saludarse, el consultante elabore una conclusión o reflexión sobre lo que considere que es su relación consigo mismo. ¿Cómo es la relación? Que formule en voz alta una especie de definición. Es decir, a partir de su vivencia al mirarse a los ojos y tratar de sostener la mirada, así como al dirigirse un saludo, ¿qué deduce de su relación personal? ¿Qué siente respecto de su propia persona? ¿Cómo se lleva consigo mismo? Y por supuesto, como entrenadores tenemos que registrar esa valiosa información. El quinto paso es identificar el diálogo interno habitual. Esta parte se centra en detectar con claridad el tipo de mensajes que la persona se dirige a sí misma en situaciones cotidianas, especialmente en momentos de error, dificultad o frustración. Podés decirle que repite en voz alta alguna frase que suele decirse cuando algo no le sale bien o cuando siente que no está a la altura de las expectativas o circunstancias. Es importante que lo diga sin filtro, tal como suele ocurrir en la experiencia cotidiana. Esto te va a dar información muy concreta sobre las creencias y juicios que sostiene respecto de sí mismo y es fundamental para abordar luego la transformación de ese diálogo interno. El sexto paso es compararlo con el trato dirigido a otros. En este punto, invitamos al consultante a reflexionar sobre el contraste entre el trato que se da a sí mismo y el trato que le daría a una persona amada. Podés preguntarle, ¿le hablarías de ese modo a un amigo que está sufriendo? ¿O serías tan exigente con tu hija o con tu pareja como lo sos con vos misma? Esta comparación muchas veces resulta reveladora y ayuda a generar una toma de conciencia poderosa sobre la dureza, la exigencia o el desamor que puede haber en el trato propio. Toma nota de las respuestas y reacciones, ya que te van a permitir explorar con más profundidad los patrones de autoexigencia o de abandono de las propias necesidades y deseos. Y el séptimo paso es proponer una nueva manera de relacionarse. Finalmente, luego de todo el recorrido anterior, se abre el espacio para que el consultante imagine y exprese un nuevo trato posible consigo mismo. Es importante que se formule una propuesta clara y realista, que puede ser un cambio en el tono del diálogo interior, una actitud más compasiva o un gesto concreto de autocuidado. Podés guiar a tus clientes preguntando: ¿cómo podrías hablarte de ahora en más? ¿O qué necesitas de vos misma hoy? ¿Y cómo podés darte eso que necesitas? Este paso es esencial para sellar este ejercicio con una intención positiva y transformadora. Tanto en este punto como en los anteriores, es crucial que tomes registro de todo lo acontecido, ya que de esa manera vas a poder utilizar esas notas en sesiones posteriores como fuente de información para ampliar tu comprensión de cada caso y para elaborar las propuestas de solución consciente que diseñes junto a tus consultantes. Aplicaciones en consulta y autoconocimiento. Es importante remarcar que este ejercicio puede generar reacciones intensas en algunas personas, en particular en aquellas que estén dando sus primeros pasos de autoconocimiento. Puede haber llanto, incomodidad, vergüenza, evasión, rechazo. En estos casos le podemos indicar a las personas que traten de observar lo que ocurre con cierta distancia interior, con ojos de científico o de coach, simplemente tomando conciencia de lo que acontece y de las sensaciones que tienen. De acuerdo con mi experiencia profesional, a pesar de estas posibles reacciones iniciales, el resultado de la autovinculación mejora muchísimo con la práctica y la constancia en esta clase de procesos de crecimiento personal. De hecho, es muy satisfactorio para las personas que experimentan emociones intensas la primera vez que se miran realmente a los ojos, comprobar con el paso del tiempo y la práctica cuánto han mejorado su relación interna. Si sos coach o terapeuta, podés usar esta técnica en tus consultas
para abrir procesos de revisión profunda de la autoestima, evaluar el diálogo interno de tus consultantes y detectar bloqueos emocionales en la autoimagen y la relación consigo mismos. Si lo aplicas en tu proceso personal, podés hacerlo de manera regular, una vez al mes por ejemplo, para acompañar tu evolución interior. Perfecto. Ahora te propongo que lo pongamos a prueba juntos. Si podés, busca un espejo mediano, no demasiado pequeño. Un espejo que te permita ver toda la cara, desde el pelo hasta una parte del cuello. Pone pausa a este video si lo necesitas. Yo te espero. Ahora sí, sostén el espejo frente a vos o déjalo apoyado a la altura de tus ojos. Y seguí mis indicaciones. Yo voy a dictar el ejercicio como si estuviéramos en una consulta de coaching integral. Muy bien. Obsérvate con atención. Mírate a los ojos y toma conciencia de si podés sostenerte la mirada o si tenés una tendencia a distraerte, a evadir. Observa qué pasa en tu mente, qué reacciones emocionales hay. Fíjate si hay una tendencia a observar tus defectos, tus supuestos defectos, o a quedarte en las supuestas imperfecciones de tu apariencia, o si te gusta lo que ves, si la sensación espontánea es de agrado, de reconocimiento y apoyo. Simplemente observa. No elabores ninguna conclusión, ninguna opinión. Tan solo observa, toma conciencia de la vivencia interior que te produce mirarte a los ojos en el espejo. Eso ya es bastante información. Y expresa en voz alta, por favor, sin romper la conexión con tu mirada, cómo es tu experiencia en este momento. Decilo en voz alta, explícalo. ¿Qué sentís al mirarte a los ojos? Lo que hacemos cada vez que nos encontramos ante alguien es saludar, reconociendo que hay alguien ahí. Entonces, ahora, juguemos a que el espejo es una ventana y simplemente saludás a esa persona que está del otro lado. Decile, hola, ¿cómo estás? O lo que prefieras. Y toma conciencia del efecto, de la respuesta interna. Saluda en voz alta. Trata de notar si hay receptividad en tu interior, si sentís que estás reconociendo a alguien, si tenés la sensación de que efectivamente hay alguien ahí, detrás de sus ojos. Intenta conectar con esa persona, sentir su presencia cuando la ves a los ojos. Por el contrario, toma conciencia de si tu sensación es más bien de estar ante una cosa, un objeto, simplemente un rostro. También podría pasar que tu reacción interna sea de fastidio, de sinsentido ante este ejercicio. Puede que te parezca tonto o ridículo. Simplemente recoge la información que aparece en tu mente. También es posible que experimentes una reacción emocional intensa. Simplemente observa con cierta distancia interior, con ojos de coach, lo que sea que acontezca, tomando distancia y conciencia de ello. Y expresa en voz alta, por favor, cómo es tu relación con esa persona del espejo, en definitiva, según lo que estás sintiendo y observando ahora. Expresalo en voz alta. Ahora quiero que traigas a tu conciencia todos los pensamientos y palabras inconvenientes que dirigís en tu contra de manera recurrente en tu vida cotidiana. Las críticas, las quejas, los reclamos, las acusaciones o los insultos que te decís a vos misma, a vos mismo, algunas veces. ¿Cómo solés tratarte? ¿Qué te decís? Repetí esas expresiones habituales en tu trato hacia vos en voz alta. Decile a esa persona en el espejo lo que solés decirte cuando algo no te gusta en tu modo de ser o de actuar. Expresalo en voz alta, mirándote directamente a los ojos. Toma conciencia de eso que solés pensar sobre vos misma, sobre vos mismo en los momentos difíciles. Analízalo. ¿Le dirías eso a una persona amada?
¿Alguien de tu entorno afectivo en esas mismas circunstancias? No es una pregunta retórica, quiero que lo examines. Por favor, reflexiona si tratarías o si tratas efectivamente así a una persona amada cuando comete algún error o cuando descubrís algo que no te gusta de ella. ¿Le hablas igual a los demás que a vos mismo, que a vos misma? ¿O no? ¿O hay diferencia en el trato que das a otros y en el que te das a vos? ¿Cómo crees que se siente o se sentiría una persona amada si le dijeras esas mismas cosas que te decís cuando desaprobás algo en ella, cuando no te gusta lo que hizo o cómo lo hizo, o si no te agrada algún rasgo de su personalidad? ¿Cómo se sentiría? Muy bien. Ahora te propongo que, mirándote profundamente a los ojos, expreses en voz alta qué ajustes en el trato que te das, qué modificaciones ayudarían a mejorar tu relación con tu propia persona. ¿Qué necesitas hacer o qué necesitas que haga esa faceta de tu propio ser que ves representada en el espejo para que mejore tu autoestima? Es decir, la estima que sentís por vos misma, por vos mismo, por tu propia expresión humana. ¿Qué habría que cambiar en el trato, en la conducta, en los sentimientos, en la predisposición, etcétera? Toma nota de todo lo que surgió durante el ejercicio. Podés reflexionar sobre esa información y desarrollar un plan de aplicación de los cambios que consideres necesarios en tu actitud y tu trato hacia vos, con el fin de que mejores progresivamente la relación que tenés con esa persona, la persona más cercana de tu vida y con quien vas a convivir hasta el final. Te deseo bendiciones y éxitos en ese proceso de cambios positivos. Cuando nos miramos de verdad en el espejo, no solo vemos un rostro, nos encontramos con la historia que cargamos, con los juicios aprendidos, con la forma en que nos fuimos tratando a lo largo del tiempo. Esa mirada, sostenida con honestidad, puede ser incómoda, pero es también el inicio de un encuentro verdadero. El trabajo con el espejo no es un ejercicio de autoafirmación forzada, ni un intento superficial de gustarnos más. Es una invitación profunda a reconocernos, a ver lo que hay, a aceptar nuestra situación actual, los sentimientos que hemos desarrollado y desde ese punto real dar los primeros pasos hacia una relación más humana, más estimulante y más compasiva con nosotros mismos. Si querés tener una guía detallada de autoobservación para aplicar este protocolo, descarga el PDF gratuito que dejamos en la descripción. Te va a servir para trabajar en tu propio crecimiento, así como para ofrecer un recurso poderoso a tus consultantes. Si este video te aportó claridad y te ayudó en algún sentido, no te olvides de darle like, suscribirte y dejarnos un saludo en la caja de comentarios. Por otra parte, si querés aprender el abanico completo de herramientas, enfoques y técnicas del coaching integral, con nuestra guía y una tutoría personalizada, podés sumarte a nuestra formación de entrenadores en cualquier momento del año. En la descripción del video vas a encontrar el enlace con la información completa. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo episodio con más recursos para vivir bien y hacer un mundo mejor.